La conversión al cristianismo del emperador Constantino, por mediación de Silvestre I, se efectuó en el año 312 después de Cristo. La nueva religión de Constantino se hizo general, común, es decir, católica. Los ciudadanos de Roma fueron hechos cristianos sin arrepentimiento ni conversión. Incluso una parte de la iglesia primitiva se involucró en esta religión católica, que se hizo la nueva religión de Roma. Surge así el Sacro Imperio Romano, que establece, a partir del año 380 después de Cristo, a la Iglesia Católica de Roma como la religión oficial, Iglesia Católica Apostólica Romana. Parte de la iglesia primitiva se une entonces con el mundo y se establece una mezcla de cristianismo con paganismo, sumado además a las culturas, religiones y tradiciones que se profesaban en Roma, el imperio del mundo para esa época. En el año 375 empezó la veneración de ángeles, santos, muertos y uso de imágenes. Se da inicio así a la inclusión de ritos paganos al cristianismo católico de Roma. En el año 378, un obispo romano, Damascus, heredó del emperador Constantino, como líder religioso, los títulos de Pontifex, Maximum y Vicarius Christi. Así el trono del Papa de Roma se hizo el heredero del culto babilónico del sumo sacerdote. Desde entonces los obispos, papas de Roma, han tenido estos títulos. Luego, en el 381, empezaron las oraciones extraoficiales a la Virgen María como Reina del Cielo. En Babilonia también se adoraba a la Reina del Cielo. En el año 394, empezó la misa como rito diario en la Iglesia Católica Romana. El significado de la misa consiste en repetir el sacrificio de Cristo. Luego, en el año 400, la Vulgata Latina de Jerónimo se convirtió en la traducción oficial de la Iglesia Católica. Más tarde, en el año 431, en el Concilio de Éfeso, comenzó la exaltación de María, y el término Madre de Dios fue aplicado a ella por primera vez. En Babilonia también se oraba a la Reina del Cielo, quien era la imagen de una virgen que se describía con un niño en sus brazos. En el año 553, María fue proclamada como Virgen Eterna. En el año 500, implementaron en esta religión las vestiduras especiales para los sacerdotes, que los separaban de la gente normal de la iglesia. En el año 593, Gregorio el Grande introduce la doctrina del purgatorio en la Iglesia Católica, doctrina que era enseñada en Egipto y en Grecia. Pasamos al año 600. Gregorio I ordenó que se use la lengua latina como lenguaje para orar y predicar. Luego, en el año 787, en el Concilio de Nicea, se legalizó la adoración de la cruz, las imágenes y las reliquias. En el año 850 se instituyó un concepto, el agua bendita, mezclada con un poco de sal y bendecida por el sacerdote. En el año 1054 los católicos de Roma y los ortodoxos de Constantinopla se dividen y causan el Gran Cisma. En el año 1079 el Papa Bonifacius VII estableció el celibato sacerdotal mandatario. También en Babel era prohibido casarse. En el año 1090 se empezó a usar el rosario. Práctica similar es usada en el hinduismo. En el año 1095 Urbano II une a los cristianos europeos y lanza la primera cruzada. En el año 1184 el Concilio de Verona estableció la Inquisición de los herejes. En el año 1190 se dio inicio a la venta de las bulas papales e indulgencias con las cuales la Iglesia perdonaba pecados. En el 1215, el Papa Inocencio III definió la transubstanciación y establece que el sacerdote convierte el pan y el vino de manera real en el cuerpo y la sangre de Cristo. Se establece como doctrina oficial. En ese mismo año, Inocencio III implanta también la confesión auricular, confesión que debía realizarse ante el sacerdote y no ante Dios. Debía realizarse por lo menos una vez al año. En el año 1220, el Papa Honorato III decretó la adoración de la hostia. En el 1229, en el Concilio de Valencia, se prohíbe la lectura de la Biblia para los laicos. Colocó a la Biblia en el grupo de los libros prohibidos. En el año 1251, Simon Stock, de Inglaterra, inventó el escapulario, que es una pieza de tela marrón que se usa junto con la imagen de la Virgen María porque se supone que tiene poderes sobrenaturales. El uso del escapulario se acompaña de promesas como la protección de la condena eterna y algunas otras bendiciones. La adoración de los objetos, el fetichismo, penetra en la Iglesia Católica de Roma. En el año 1415, el Papa Gregorio XII renuncia a su labor
como jerarca de la Iglesia Católica. Y en 1439, el purgatorio es proclamado como dogma de fe por el Concilio de Florencia. También en 1439 es confirmada la doctrina de los 7 sacramentos, que determina que estos son fundamentales para la salvación eterna. En el año 1521, León X excomulga a Martín Lutero y desencadena la Reforma protestante. Lutero descubrió, al leer la Biblia, que la salvación eterna es por gracia y no por obras. Solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo. En el año 1545, Paulo III, mediante el Concilio de Trento, declaró que la tradición y la Biblia son de igual autoridad. También en este Concilio de Trento son añadidos los libros apócrifos, no canónicos, a la Biblia. Buscaba Paulo III realizar una reforma al catolicismo romano y en 1854 Pío IX promulgó la Inmaculada Concepción de la Virgen María. En el año 1870 el Concilio Vaticano aseguró la infalibilidad pontificia en materia de fe y moralidad, es decir, que el Papa es la voz de Dios en la tierra. Sus aseveraciones son indiscutibles. En el año 1931 el Papa Pío XI confirmó de nuevo la doctrina de la Virgen María como Madre de Dios y en el año 1950 proclamó su asunción. En 1962, el Papa Juan XXIII, mediante el Concilio Vaticano II, establece la renovación de la Iglesia y levanta la prohibición de leer la Biblia. Permite quitar los santos de las iglesias y abolir la misa en latín. En el año 1965, María es nombrada como Madre de la Iglesia por el Papa Pablo VI. En el año 1982, el Papa Juan Pablo II se refirió a los errores de exceso de la Inquisición y ofrece excusas al mundo en nombre de la Iglesia Católica de Roma. En el año 2006, el Papa Benedicto XVI visita el primer campo de concentración de los nazis, Auschwitz. El Papa alemán pidió a Dios por la reconciliación y por su favor hacia quienes aún sufren en nuevas formas el poder del odio y la violencia que el odio engendra. Fueron más de 6 millones los judíos que murieron por la acción del odio de los nazis. El 11 de febrero de 2013, el Papa Benedicto XVI presenta su renuncia y desaloja las instalaciones del Vaticano el 28 de febrero del mismo año. El 13 de marzo de 2013, es elegido Jorge Bergoglio, de Argentina, como nuevo representante del Vaticano y la Iglesia Católica de Roma. Asumió como Francisco I y enfrentó una de las más grandes crisis de la Iglesia Católica en toda su historia. Entre los temas más polémicos, cuando asumió como primera autoridad de la Iglesia Católica, se encontraban el relativismo de la Iglesia, pero fijó su posición siendo muy enfático al responder que la única verdad es Cristo y que el Espíritu Santo era el que nos podía ayudar a reconocerle como Señor y Salvador. Con respecto a los escándalos de corrupción y pederastia al interior de la cúpula de la Iglesia Católica, no dudó en afirmar el máximo jerarca que ésta necesita obispos servidores, no príncipes, sino una comunidad de testigos del Señor, y fue muy enfático al asegurar que se necesitan obispos de mirada limpia, de alma transparente, de rostro luminoso, y terminó diciendo que la Iglesia no necesita de la oscuridad para trabajar. Sin embargo, hay 2 temas que llaman mucho la atención y cuya posición de la Iglesia difiere con respecto a lo que dice la palabra de Dios. El primero es la posición del Papa con respecto a la homosexualidad, tema en el que se considera de acuerdo al primer libro Entrevista del Papa Francisco, titulado El nombre de Dios es misericordia, que es el resultado de una serie de diálogos del Papa con el vaticanista italiano Andrea Tornielli, que la gente no debe ser definida solo por sus tendencias sexuales y que Dios ama a todas sus criaturas y éstas están destinadas a recibir su amor infinito. También afirmó que solo hay una certeza que todas las personas tienen: somos todos hijos de Dios. Sin embargo, la palabra es muy clara, tal como se manifiesta en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y el segundo, el ecumenismo, una gran familia, donde Francisco decreta: muchos piensan de manera diferente, se sienten diferentes,
procuran a Dios o encuentran a Dios de muchas maneras. En esta multitud, esta variedad de religiones, solo hay una certeza que tenemos para todos: somos todos hijos de Dios. Así que antes que las diferentes creencias religiosas finalicen, creo en el amor. Recordemos que la única manera de conocer al verdadero Dios es a través del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. La palabra de Dios revela que la raza humana está compuesta por las personas que son o bien hijos de Dios o hijos del diablo. Primera de Juan 3:10. El príncipe de este mundo, el diablo, creó una variedad de religiones y creencias para cegar a todos los hombres de la luz del Evangelio y de la gloria de Cristo. Segunda de Corintios 4:4. El teólogo Mike Hendron fue enfático en su análisis. La declaración del Papa que toda la humanidad sirve al mismo Dios es falsa, de acuerdo con la palabra de Dios. Nadie busca al verdadero Dios. Romanos 3:11. Pero hay muchos que buscan falsos dioses de su propia imaginación o falsos dioses de sus tradiciones religiosas. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la única manera de llegar al Padre es por la fe en el Hijo de Dios y la fe que viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, la única manera de agradar al Padre es cumpliendo los mandamientos y preceptos que están contenidos en su palabra.